Hola, muy buenos días y gracias por acompañarnos a nuestros auditores. Y vamos a iniciar un capítulo del podcast Con Alma y Sin Intención. Estamos aquí con Verónica García y quien habla, Dulia Ortega. Queremos darle las gracias por la escucha y por las opiniones que nos han dado. Eso es muy reconfortante y nos motiva. Hoy día vamos a tratar un tema que a todos nos toca y que de repente la mayor parte de nosotros hemos pensado que es un tema muy pequeñito. Lo que queremos hablar hoy día, y espero que nos resulte, es acerca de que este tema que pareciera muy pequeñito en realidad es inmenso y está presente en todas partes, y es la puntualidad. Aquí vamos a tomarnos un momento para que cada una cuente su experiencia con la puntualidad. Como introducción, yo les quiero contar que si ustedes son asiduos a todos esos libros y tutorías de autoayuda, etcétera, etcétera, siempre en todas partes sale que una de las mejores cualidades que puede tener una persona, un grupo, un equipo, un continente, es la puntualidad. Y entonces nosotros vamos a tratar de explayarnos en esto, y las dos tenemos experiencias que son un poco distintas, la de cada una con la puntualidad, y vamos a comentarles lo que pensamos. Berito, ¿qué te parece empezar? Julia, a mí me parece que, a ver, primero que nada que la puntualidad es un valor importante en la vida y uno lo va viendo en casi todas las acciones que haces, que tienes que hacer. Y en mi caso personal, y a lo mejor se refleja en alguna de las personas que nos están escuchando, la puntualidad, en mi caso, viene desde mi infancia, viene desde mi familia. Viene desde mis padres en realidad, que entre varias cosas que nos enseñaron a mí y a mis hermanos fue el tema de la puntualidad. Mis padres eran profesores y bueno, sí, nos enseñaron muchas cosas, pero la puntualidad en el caso mío viene de la familia y es un valor innegable. Ahora, no todas las personas son puntuales. Hay algunas que son impuntuales, un caso excepcional, pero hay otras que son impuntuales de una manera, ¿cómo decirlo? Como que ya es parte de su forma de ser, que va a llegar más tarde. Y el resto lo asumimos así. No, pero si él siempre llega tarde o ella siempre llega tarde. No te preocupes, si va a llegar, pero no llega a la hora. Y, y los que somos puntuales sufrimos con eso. Sufrimos porque la persona no llegó o llega tarde. Y yo, cuando más he sufrido, es cuando yo llego tarde. Entonces, ese es casi como un terremoto en una persona. Ustedes van a decir, oye, pucha, que cuadrada, Verónica, pero no, yo creo que el llegar a la hora, o un poco antes, es el valor y el respeto a las otras personas. Por lo tanto, el sufrir porque llegaste tarde está bien, pues, está bien que sufras. Y que tienes que pensar qué vas a hacer para no llegar tarde una segunda, una tercera, una cuarta vez. Y en mi experiencia personal, cuando eso me ha pasado, he ido por el error de no decir antes, oye, es posible que no llegue a la hora por X motivos. Entonces me disculpo. O no tomo esa reunión, o no voy a esa cita, porque sé que no alcanzo a llegar. Entonces, cuando tú te agendas, Dulia, y pones a las 8 de la mañana y la próxima reunión la pones a las 9 de la mañana, pero la otra se alargó por X motivo, que es otra cosa, no terminar a la hora, el mismo respeto para partir debiera ser el mismo respeto para terminar. Pero en ese caso no vaya a llegar a la de las 9. Entonces, tiene que ver,
con los respetos mutuos y obviamente la preparación, la mirada de tus propias reuniones o de tus propios compromisos. Eso por una parte. Y ahí está, el llegar a la hora. Pero está al otro lado también. Esos que llegan mucho antes de la hora, porque por algo tú pusiste una hora a la partida. Entonces te digo, llega a almorzar a la 1, por favor. Y llegan a las 12, 12 y cuarto, no sé qué. Entonces también te complica. Entonces, la puntualidad tiene que ver con el llegar, y si o 5 minutos antes, 10 minutos antes de la hora convenida, pero tampoco llegar mucho antes, porque eso también es un caos para la persona que te citó o la reunión a donde te citaron. Exactamente. Yo, mientras tú hablabas, se me produjo una especie como de flash cuando tú dijiste, yo vengo de una familia en que nos enseñaron la puntualidad porque todos eran puntuales y fíjate que a mí me pasó lo contrario. Eh, pero pero yo nací con el gen de la puntualidad. Yo cuando era chica pateaba y exigía que me llevaran al colegio a la hora, no me gustaba atrasarme. Si me decían un cumpleaños a tal hora, yo le rogaba a mi mamá que me llevara a la hora. Bueno, ella era una persona que siempre estaba de turno, entonces era todo era complicado para las horas de las asistencias de las personas, pero yo eh, nací y me molestaba mucho de muy joven la gente que se atrasaba. Y yo te puedo decir que en el transcurso de todos estos años, lo que más a donde más he virado yo es a que me molesta mucho también la gente que pone que una reunión es de 1 hora y no es capaz de terminar en 1 hora. Esa cuestión yo encuentro que algo te tiene que faltar si es que estás haciendo eso. Porque, ¿cómo puede ser? Se te escapa todo, se te escapa el tema, se te escapa la conclusión, se te escapa el resultado, y al final de cuentas no es que yo esté diciendo que siempre que yo haga una reunión salga bien, pero si lo planificas es mucho más probable que salga bien. Entonces la planificación de a qué hora empieza y a qué hora termina, y los temas que se tocan y qué resultados queremos tener, es fundamental porque si no, ya tú estás en el área de la falta de respeto por los demás. Sí. Cuando llegas a improvisar, ¿no es cierto? Y si acaso esto uno lo hace mucho más extenso, al comienzo dijimos, no solamente vamos a hablar de la puntualidad horaria, sino que también de la puntualidad de entrega de las cosas que tú dijiste que ibas a hacer. ¿Por qué cuando a alguien se le da una tarea y después tú te das cuenta que no te llega la tarea, preguntas, es que no he tenido tiempo? ¿Qué le pasa a esa persona? ¿No es cierto? Entonces, eso, ahí hay un problema que yo te diría que es bien generalizado de manejo del recurso y de las priorizaciones, que hace que el resultado sea impuntual. ¿Y fíjate lo que te estoy diciendo? O sea, en el fondo, eso puede echar a perder a una empresa. Absolutamente. Y también a una familia. Cuando hay compromisos, por ejemplo, en la familia también hay compromisos de que, por ejemplo, hay alguien de la familia que necesita más cuidados que otro. Y nos ponemos de acuerdo, ya, yo voy a hacer esto. Si tú no llegas porque o te atrasaste o porque no puedes y no avisas, imagínate lo que le pasa a la otra persona que te queda esperando. Entonces, eso es mucho más doloroso que fallar en una reunión. Así es. Porque son las reuniones de la vida, al final. Entonces, en el fondo, no es broma y no es algo banal que exista y está en todos los letreros de ahí del YouTube y en todas partes, y la gente lo publica así como que si todo el mundo lo hiciera, que los países prósperos tienen adentro a personas puntuales. Esa cuestión no es banal. Y en el fondo
eh, es muy difícil progresar incluso como persona si te dedicas a postergar y a postergar todas tus cosas. Te dedicas a hacerte metas y no llegar a ellas. Esa es una parte de la impuntualidad. Y la otra parte que quizás sea más grave es que empiezas a hacerlo y lo botas. Entonces, y eso no es banal. Entonces, ahí en el fondo, cuando estamos hablando de puntualidad, hay que ponerse en un tema mucho más amplio de lo que uno cree y que básicamente se relaciona, como dijo la Vero ya 2 veces, yo lo voy a volver a repetir, con el respeto a los demás. Eso es lo básico. O sea, si tú estás con un par, lo respetas. Y si tú crees que no es tu par, probablemente tengas menos posibilidades de respetarlo. Entonces, por ahí va, encuentro yo, algunos ejemplos de cómo es tan importante ser puntual y ser puntual en todo, en llegar con un Excel cuando te lo pidieron, en hacer una ficha de negocios cuando estás trabajando en tu propio negocio, cuando tienes un startup y postergas y postergas reuniones o tu día es caótico, etcétera. ¿Qué esperas de los demás? Sí, Julia, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que la puntualidad per se no es el tema. O sea, llegué atrasado o no sé, o siempre llego atrasado. Perdón, es todo lo que lo rodea, es Ajá. todo lo que eso significa. O sea, no solo soy impuntual, sino soy desconsiderado o desconsiderada. No le doy valor a los lugares donde voy, a las reuniones en que me citan o las cosas que tengo que hacer. Y si las olvido, el olvido y la impuntualidad tiene una mirada muy, muy mala, porque me olvidé, pero no me olvidé porque no lo anoté, porque no lo quiero, porque finalmente desde afuera yo puedo ver que a esa persona no le interesa lo que yo le estoy proponiendo o el compromiso que hicimos. Entonces, cuando pasa eso una vez, 2 veces, ok, y además que hay veces, por supuesto, que las cosas no caminan porque por algo complicado, por algo real. Tuve un accidente, fue complicado, qué sé yo, se enfermó alguien, pensé, me equivoqué, pensé que la reunión era mañana, no sé, esas cosas se pueden entender. Pero cuando eso se repite, es repetitivo, repetitivo, y la persona nos va diciendo, oye, siempre tengo una excusa Mm, para no llegar a la hora, para no hacer lo que tenía que hacer, mm. porque tal como tú dices, no es solo la hora, sino que es el compromiso a hacer algo. Entonces, yo me pregunto, ¿qué se puede hacer para hablar con esas personas que en forma reiterada son así? Es más, ni siquiera en forma reiterada, ya lo tienen incorporado como su manera de vivir. Yo tengo la suerte, y tú también, Dulia, que ambas hemos trabajado en Ujú. ambientes de salud en donde las cosas que se tenían que hacer a cierta hora, que era atención hacia pacientes, hacia enfermos, era a esa hora. No puedo decir, oye, sí, ¿sabes qué? Lo vamos a operar a las 10 de la mañana. No, en realidad mejor, no, el cirujano llegó más tarde, entonces operémoslo, metamos la cirugía a las 12, da lo mismo. No da lo mismo. O sea, vivíamos en un rigor bastante bueno desde esa mirada, porque lo que nos pueden haber enseñado de niño o lo que puedo haber traído ya desde mi infancia se asentó. Fue algo que digamos, nos definió nuestra personalidad, Mm, en definitiva. mm, La mm. forma, el lugar donde trabajábamos y las cosas que hacíamos. Entonces, eso queda, ¿te fijas? Pero hay lugares como eso que si no es puntual, Mm, sonaste. mm, Perdónenme la expresión, mm. pero sonaste, no podéis ser así. Pero hay otros ambientes que son más relajados, en donde casi esto que estamos hablando es parte de la forma de ser. Ah, pero no te preocupes, porque siempre llega atrasado y no importa, da lo mismo. Mm, O, mm, o, o se olvidó, no viene, pero estaban todos esperándolo, pero no llegó. ¿Te fijas? mm. Entonces, yo creo que eso, desde mi Ujú. mirada, no puede ser así, porque tiene que haber un respeto por el otro,
por todo eso, ¿te fijas? Entonces me pregunto, ¿qué puede hacer uno, y con esto que estamos hablando, para que el otro entienda la importancia de ser respetuoso y en este caso ser puntual y cumplir con lo que dice que va a hacer? Claro, lo que se me ocurre es un desafío, ¿ah? Y no es una cuestión fácil de pensar, pero desde el liderazgo sí se puede. Entonces, en el fondo, si existe un líder que sí es puntual, eso se puede porque baja al tiro. O sea, yo he estado en reuniones y también en grupos familiares y qué sé yo, donde la persona que es líder, que ojo, a veces no es el líder de cargo, sino que es el que se toma el liderazgo, que es una cuestión que también es para una larga sesión de podcast del liderazgo. Esa persona pone la regla. Y yo he estado, o sea, algunas veces exageradamente, 3 minutos tarde y como, ¿por qué no estamos empezando a la hora? Mis reuniones empiezan a la hora y terminan a la hora, entonces este es el punto número uno que vamos a aprender todos. Si estás atrasado, avisa. Y ya, ¿cómo no vas a poder mandar un WhatsApp en los tiempos que corren? Antes los teléfonos eran complicados, pero voy 5 minutos tarde porque no encuentro estacionamiento y lo más probable es que si la jefatura es eh, muy, muy crítica con el tema de la puntualidad, te diga, ok, pero si llegas 5 minutos antes, entonces tómate 10 minutos buscando estacionamiento y llega la hora, porque te estamos todos esperando. Entonces, ahí se empieza a corregir. Lo mismo pasa en las familias, ¿eh? Cuando alguien dice ya, todos dijeron que íbamos a ir un fin de semana a ver a los abuelos y solamente se ha cumplido un fin de semana al mes, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué nos pasa? ¿Ya? Entonces, va desde el liderazgo, que puede ser la persona que tome la iniciativa. Ese puede ser el líder. Entonces, no hay que tener miedo. Ahora, hay gente que no puede estar escuchando, pero esto se puso muy grave, o sea, ¿qué le puede estar pasando? Bueno, yo les quiero contar que hay trabajo, ustedes lo pueden buscar en el Harvard Business, etcétera, etcétera, que demuestran que la impuntualidad hace fracasar a las empresas. Y no es solo no llegar a las reuniones, es no llegar con tu tarea o atrasarla, o etcétera, etcétera. Y eso, a la gente que está aquí, que sabe que el tiempo es dinero, como hablamos en el podcast pasado, sabe de lo que estamos hablando. Y eso nada más que en el ámbito laboral. En los otros ámbitos ni te puedo explicar, porque es la vida la que se transforma en algo inasible, porque hay personas que tienen muy buen sí y creen que van a llegar a todas. Y en realidad llegan a la mitad, llegan mal y todo el mundo se enoja con ellos. Entonces, empecemos como a hacer lo que podemos. ¿Sí? Eso es lo único que nos estamos pidiendo. Haz lo que puedas. No te imagines otra cosa. ¿Cierto? Me encantó eso de personas que son del buen sí. Sí, Claro. y yo conozco varios, así como que está mal o a lo mejor no sé, les parece complicado decir no, no puedo. Yo prefiero un no, no puedo a un sí, sí, sí y no resulta. No llega. Eso Claro. tiene que ver mucho también con el abarcar demasiado. No, si yo lo puedo hacer, no, si yo estoy ahí, no te preocupes. Y qué sé yo. Puedo entender de pronto que hay algunas cosas que las personas efectivamente o no lleguen o no pudieron responder a ciertos documentos que tenían que entregar o qué sé yo, puedo entenderlo. Pero cuando eso se hace, cuando eso ya es parte de tu personalidad, ya es complicado. Encuentro yo. Y claramente no va a prosperar y va a quedar como el rezagado, el que nunca trae las cosas, el que llega tarde. Y lo peor del caso, Julián, es que
por lo general uno no se lo dice a la otra persona. Sí, Por lo general no. claro, y Pero que deja de invitarlo o invitarla, no le pides algo que es necesario tener y en definitiva ya no estás considerado dentro de ese grupo de trabajo. exacto, y ahí se cae rápidamente en esa sensación de que ni siquiera sé cómo titularla, pero que la persona que empieza a fallar no es un par. Y entonces Exactamente. queda por debajo del promedio y eso también le hace daño a la persona. Entonces, obviamente, nadie se va a morir si, si uno le dice, mira, aquí vamos a trabajar a la hora ya, porque no, es lo que hacemos. Es lo que se usa por acá. Claro, esto se usa llegar a la hora, ¿Cierto? traer los documentos Claro, listos salir a la hora, no sé. y nos vamos a la hora también. Claro, claro, y no trabajamos hasta las 12 de la noche porque eso no se considera un buen trabajo. Claro, somos un caso especial en todo caso. Claro, somos pocos, pero Bueno, a propósito de eso mismo, para empezar a la hora y terminar a la hora, estamos en tiempo, Dulia, bueno, para terminar. ya, pues entonces, Lo avisamos. Y para no perder la costumbre que hemos ido imponiendo, entonces para despedirnos voy a decir algunos dichos sobre la puntualidad. No son míos, por supuesto, los saqué, los miré. La puntualidad es el alma de los negocios, ya la Dulia lo dijo, o sea, de los negocios, de los países, de todo. Ser puntual es el tiempo nuestro mayor tesoro. Y para los que nos estén escuchando y para nosotros mismos, la puntualidad es el primer paso hacia el éxito. muy bien, Benito, muy bonito. Así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana puntualmente a la hora. Adiós.